Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Qué bendición poder estar aquí en la casa de Dios y qué bendición poder verlos a través de estos medios, poder comunicarnos a través de estos medios. Miren, vamos a tomar un tiempo para orar, que hay mucha necesidad. Hay algunos hermanos que están enfermos, algunos familiares, amigos que están malitos, pero sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Quiero leer el Salmo 103, los primeros versículos. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios es el que nos guarda, el que nos cuida, el que sana todas nuestras dolencias. Algunos hermanos ya Dios les ha ayudado y han podido salir de la enfermedad. Y hoy, ¿verdad? Hay algunos que todavía están luchando. Y vamos a orar en esta tarde. Los que estamos aquí vamos a tomar un tiempo y pedirle a Dios todos juntos. Vamos a hacer la oración de acuerdo, como dice la Biblia: si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a traer estas peticiones. Usted que nos va a mirar en casa también, póngase de acuerdo con nosotros y juntos vamos a orar a nuestro Dios para que Él obre conforme su misericordia y su bondad. Hoy vamos a estar orando por las familias que están pasando por este virus, ¿verdad? El coronavirus que ha estado afectando en nuestra área y en todas partes, pero nuestra área le ha pegado duro. Pero sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios ha tenido cuidado de muchos de nosotros y por eso estamos aquí dándole toda la gloria y toda la honra. Así es de que vamos a tomar este tiempo y orarle a nuestro Padre Celestial. Padre, hoy venimos una vez más delante de ti. Tu palabra dice que cuando estemos tristes, afligidos, hagamos oración. Y hoy venimos, Señor, haciendo oración, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Aún así, nuestra alma te bendice, como dijo el salmista en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, tú nos has beneficiado muchas veces y algunas veces tenemos que pasar por algunas situaciones difíciles, adversas, para darnos cuenta que tan frágil es el ser humano. Por eso tu palabra dice que contigo, Señor, haremos proezas, pero separados de ti nada podemos hacer. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro refugio. Por eso hoy nos allegamos a ti en esta tarde una vez más. Hay familias que están atravesando, Señor, por esta enfermedad y te pedimos que tú obres. Seguimos orando por nuestro hermano Osvaldo. De hecho, te damos muchas gracias porque su salud ha mejorado notoriamente, Señor, y eso nos pone muy contentos, muy agradecidos contigo. Por eso bendecimos tu nombre, por eso le decimos a nuestra alma que te bendiga, porque tú eres bueno y misericordioso. Pero seguimos orando para que él se pueda recuperar al 100%, Señor. Oramos por Vicky Rodríguez también, Señor, que tiene inflamados sus pulmones. Oramos para que tú obres en su vida, en su cuerpo, Señor. Tú eres el único que lo puede hacer. Seguimos orando, Señor, por César, Ivonne, Silva. Oramos por sanidad completa. Tú sigue obrando, Señor. Están pasando este matrimonio joven una situación difícil, compleja, complicada, Padre, y cuando las puertas se nos cierran, cuando las soluciones se nos acaban, tenemos que acudir a ti, el único Dios que tiene control de todas las cosas. Hoy venimos orando, Señor, por este matrimonio, por César e Ivonne, Señor, para que tú obres conforme tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres de una manera poderosa. Te pedimos, Padre Santo, también por la fortaleza de la familia, Señor Santos, que ha perdido
a un ser querido. Oramos, Señor, por cada uno de los miembros de esta familia. Padre, hay cosas que no entendemos ni nunca vamos a poder comprender. Nuestra mente es muy pequeña, Señor, pero tú eres un Dios que sabe lo que hace, un Dios soberano. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que tú le diste a Adán de ponerse a cuentas contigo. Gracias, Señor, porque se le pudo ministrar en los últimos momentos de vida sobre esta salvación tan grande que tenemos en Jesús. Padre, muchas gracias por cada uno, Señor, por cada uno de ellos. Padre, por la familia Peña, Señor, trae consuelo también, Padre, por momentos, Señor, que están pasando tan complicados y tan difíciles. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, eres un Dios que sabe las cosas mejor que nosotros. Pero hoy en esta tarde nos allegamos delante de ti, Señor, pidiéndote por fortaleza, por aquellos que han perdido a un ser querido por causa de esta enfermedad, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas por la familia Franco, por la familia Hernández. Señor, glorifica tu nombre en sus vidas, que ellos puedan experimentar lo que en algún momento nosotros hemos experimentado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, hoy te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas, darles la paz, darles el consuelo. Tú sabes lo que cada miembro de estas familias que han perdido a un ser querido sienten dentro de sus corazones. Seguimos orando, Señor, por la familia Bravo que perdió a su hijo, a su madre Noemí, Señor, por este joven, Señor, que es su hermano, por las hermanas. Obra, Señor, en sus vidas, Padre, porque ellos están pasando una tragedia en sus vidas hoy, que solamente tu mano poderosa, Señor, puede consolar sus vidas. Por eso hoy acudimos a ti pidiéndote que traigas consuelo, que traigas fortaleza, que traigas paz. Esa paz, Señor, que el mundo no la puede dar. Esa paz que sobrepasa nuestra mente, nuestros pensamientos. Padre, te pedimos que tú lo hagas a favor, Señor, de estas familias que necesitan hoy una intervención del Consolador, del Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que nos consuela, el que nos levanta, el que nos ayuda. Padre, ¿a quién iremos? Como dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Padre, también aprovechamos para darte gracias por muchas peticiones que han sido contestadas. Gracias, Señor, porque tú pudiste sacar de terapia intensiva a Paulita, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste bueno, extendiste su vida una vez más. Muchas gracias, Señor, por la familia Ramírez también, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú obraste, Padre, por la familia Herrera. Gracias, Señor, porque en medio de todo esto ellos pudieron ver tu mano, tu misericordia, tu bondad. ¿Y con qué pagaremos, Señor, tanta bondad y tanta misericordia? No tenemos, Señor, cómo pagar, no tenemos cómo, Señor, cómo, no podemos cómo darte, Señor, gracias, porque nuestro corazón se llena de agradecimiento al ver también cómo tú obras en tu perfecta voluntad. Muchas gracias por las familias, Señor, por la familia Medina. Gracias porque vimos, Señor, y seguimos viendo tu mano poderosa obrando. Gracias, Padre. Hoy nos allegamos delante de tu trono porque sabemos, Dios, que tú eres el único Dios que puede cambiar nuestra adversidad, nuestra situación. Sabemos, Señor, que tú eres soberano y que tú eres un Dios misericordioso también y bondadoso, pero tú sabes, Señor, lo que hace. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho. Oramos, Señor, y seguimos creyendo por milagros, Señor, por sanidad. Gracias por Martín, Señor, que tú le ayudaste en esta
tiempo de enfermedad también le has dado vida y has estado con Él en cada momento, Señor. Y son muchas las cosas también que tú has obrado, Señor, conforme tu amor y tu misericordia, que has sanado, que has levantado, que has ayudado a algunas familias, Señor. Gracias por la familia Chávez que está saliendo, Señor, de la enfermedad. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia que es grande, por tu misericordia que no se termina, Señor, que tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Muchas gracias. Estamos sumamente agradecidos y nos allegamos delante de ti, Señor, dándote todo el honor y toda la gloria, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestra roca firme. Por eso nos allegamos hoy confiadamente hasta tu trono alto y sublime. Hoy nos unimos, mis hermanos y yo, para agradecerte por tu grande misericordia, y le decimos a nuestra alma: bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque tú eres el que perdona, Señor, todas nuestras iniquidades. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Tú eres el que rescata del hoyo nuestra vida. Gracias, Señor, el que corona de favor y de misericordia. Señor, muchas gracias. No tenemos cómo, Señor, pagarte tanta bondad y tanta misericordia, pero hoy venimos, Señor, dándote a ti todo el honor y toda la gloria. Siempre tendremos el cuidado de darte a ti el honor y la gloria. Gracias, Padre. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos, Señor, si tú has sido exageradamente bueno con nosotros? Padre, hoy en esta tarde venimos creyendo que nuestras oraciones llegan hasta tu trono alto y sublime, allí donde habitas tú en la hermosura de tu santidad, allí donde estás sentado en tu trono alto y sublime, por medio, Señor, de la sangre de Cristo, porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, y nosotros, Señor, nos justificamos por medio de esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario y que nos limpia de todo pecado. Y como dice el Salmo 103, tú eres, Señor, el que perdona todas nuestras iniquidades. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Por eso, Señor, hoy nos acercamos a ti, Padre, dándote muchas gracias, sabiendo que tú estás atento al clamor de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias. Oramos por cada pastor. Señor, dale sabiduría, dales gracia en medio de este tiempo tan complicado, en medio de este tiempo difícil que nos tocó vivir. Ayúdanos a seguir siendo iglesia. Ayúdanos a ser una organización viva, un organismo vivo. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo las buenas noticias. Y las buenas noticias es que Jesucristo ha venido a este mundo para traer vida y vida en abundancia. Señor, gracias por amarnos de tal manera, Señor, que has perdonado todos nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias, Señor. No merecíamos tanto amor, pero gracias por tu misericordia. Ese es el milagro más grande que el ser humano pueda haber experimentado en su vida, el experimentar esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por habernos salvados, habernos perdonado toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad, toda nuestra rebeldía. Muchas gracias, Señor. Y hoy tomamos un tiempo, Señor, para orar por nuestros amigos, por nuestros familiares que todavía, Señor, no han tomado esa decisión de entregarse completamente a ti.
Señor, oramos para que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Padre, oramos para que el Dios de este siglo no enceguezca más su entendimiento y que ellos vengan, Señor, a caer en sí como lo hizo el hijo pródigo, Señor, que cayó en sí y volvió a su padre. Hay muchos de nuestros amigos, de nuestros familiares, Señor, que ya te conocieron en algún tiempo y ellos necesitan caer en sí y volver a tus brazos, volver a ti, Señor. Por eso hoy, Señor, oramos, Señor, con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza de que tú, Señor, a través de tu Espíritu, el cual trae convicción de pecado, el cual redarguye sus vidas, ellos, Señor, puedan volver a ti. Señor, hay muchos de nuestros familiares que ya han oído el mensaje de salvación. Ayúdales, Señor, pon en sus corazones el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor, por tu grande misericordia, Señor, porque tu palabra dice que tú muestras tu amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú, Señor, que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por el sacrificio. Señor, tú, Señor Jesús, que te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, tú, Señor, que no te importó derramar tu vida en esa cruz para salvarnos. Te pedimos, Señor, que esta salvación se extienda sobre aquellos que amamos, amigos, familiares, Señor, que les hemos compartido este evangelio glorioso, pero que no han tomado la decisión. Por aquellos que un día conocieron tu nombre, aquellos que un día, Señor, cantaban, adoraban juntamente con nosotros, pero hoy por alguna razón se apartaron de ti. Dios, ve hasta dónde están ellos y tú redarguyes sus vidas, sus corazones. Tú eres el único que los puede convencer de pecado. Tú eres el único que puede obrar en sus vidas. Por eso hoy, Señor, nos unimos, mis hermanos y yo, para orar, para pedirte que tú traigas salvación sobre cada miembro de nuestra familia, Señor, porque hoy en nuestros días que estamos atravesando son días difíciles, días complicados, pero tu evangelio son buenas noticias. Ayúdanos a nosotros, la iglesia, a traer esas buenas noticias a nuestra familia. Padre, a veces es difícil poder confortar a una persona que perdió a un ser querido por causa de esta enfermedad. A veces es difícil darles palabras de aliento, Dios, pero tú que conoces el corazón de cada uno de ellos, consuélales, ayúdales, fortaléceles, Señor. Te pedimos, Dios, en el nombre que tiene poder sobre todo nombre, en ese nombre maravilloso de Jesús. Padre, muchas gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, por tu grande bondad. Padre, Espíritu Santo, obra, Señor. Mire, hermano, ya que estamos aquí, vamos a ponernos unos momentos de pie y vamos. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si nosotros estamos aquí es porque la misericordia de Dios ha sido nueva esta mañana, y es un gran privilegio y es una gran bendición poder respirar hoy, poder estar aquí y levantar nuestras manos al cielo. Vamos a decirle a nuestra alma: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dios, hoy bendecimos tu nombre. Hoy, Señor, apreciamos el poder estar juntos. Hoy apreciamos, Señor, cosas que para antes eran comunes y normales, pero hoy podemos respirar este oxígeno, este aire. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí levantando nuestras manos al cielo, rindiendo nuestra vida.
invitando a nuestra alma que bendiga el nombre de Jehová de los ejércitos, que bendiga el nombre maravilloso de Jesús. Señor, muchas gracias, bendecimos tu nombre. Tu nombre es bendito en la tierra y en todas las naciones, Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso Dios te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso le decimos a nuestra alma: bendice el nombre de Jesús. Alma mía, bendiga todo mi ser su santo nombre. Muchas gracias, Señor, porque hoy podemos bendecir tu nombre. Tienes un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Usted que nos ve, sigamos allá en redes sociales, sigamos orando los unos por los otros. Es muy importante, es de suma importancia. La oración siempre es esencial, debe ser esencial en nuestras vidas, pero hoy más que nunca no podemos dejar de orar los unos por los otros. Así es de que sigamos adelante, sigamos orando y confiando en el Señor. Así quiero dejarle lugar a nuestro hermano Ricardo, que es el que es nuestro maestro, y estamos aprendiendo mucho, ¿verdad, hermanos? Usted quédese con nosotros y vamos a estudiar la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Estamos agradecidos con el Señor. Siempre es un privilegio estar en su casa y es un privilegio grande también la oportunidad que nos da el Señor de escudriñar su palabra. Y es una bendición para mí estar entrando en este estudio de los evangelios sinópticos, porque hay grande bendición en estudiar lo que es la vida y la enseñanza de nuestro amado Señor. La semana pasada estábamos en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 11, perdón. Llegamos hasta el capítulo 24. En esta tarde vamos a continuar a partir del verso 25, Mateo 11, 25. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Al concluir la semana pasada nuestro estudio, hablábamos de qué manera el Señor mencionaba aquellas ayes sobre las ciudades impenitentes. La palabra ay es una exclamación de dolor, de sufrimiento, de lamentación. El Señor se lamentaba por aquellas ciudades que habían escuchado y que habían visto lo que el Señor Jesucristo había enseñado y había hecho, y sin embargo no habían creído a la palabra de Dios. Y el Señor hacía una comparación y decía que aquellas ciudades que en el tiempo antiguo habían sido conocidas por su pecado, en el día del juicio, el juicio contra aquellas ciudades iba a ser menor. Y decíamos, la razón es que al que más se le da, más se le demanda. Y realmente, hermanos, nosotros, que el Señor ha hecho cosas tan grandes y tan maravillosas en cada una de nuestras vidas, somos privilegiados, pero a la misma vez tenemos una grande responsabilidad de vivir de acuerdo al llamamiento con el cual el Señor nos ha llamado. Entonces,
después de haber lamentado la incredulidad de la mayoría de sus oyentes, ahora en estos versículos que leemos en el verso 25 y 26, el Señor se consuela al considerar la fe de la gente sencilla y alaba al Padre porque Él es quien les ha iluminado para creer. Dice el Señor: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Qué maravillosas palabras de respeto, de adoración de parte del Hijo hacia el Padre. No era cualquier persona Cristo, Él era Dios, mas sin embargo miramos su sinceridad, su humildad al adorar, al reconocer al Padre como el Señor del cielo y de la tierra. Y dice: porque tú escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos. Realmente, hermanos, el cristianismo no se caracteriza por ser una religión de personas muy sabias humanamente hablando. No se caracteriza por tener entre sus filas a personas muy importantes, sino más bien se caracteriza por personas que han creído y que han depositado su confianza en Cristo. Y aunque la ciencia a veces contradice lo que la palabra de Dios dice, y aunque los filósofos del mundo a veces tienen otras opiniones, nosotros podemos decir lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y mientras la ciencia y la filosofía estén de acuerdo a la palabra de Dios, están bien. Y cuando se van fuera de la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que tiene la verdad. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice el Señor: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y realmente aquellos que han recibido la revelación de Dios y que han recibido la palabra de Dios son aquellos que tienen el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Crea la palabra de Dios, le escudriñe la palabra de Dios, tema, obedezca la palabra de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y Dios abre el corazón de los sencillos para que puedan creer en Él, y cierra el corazón de los rebeldes para que no comprendan. Mire lo que dice la palabra de Dios: escondiste estas cosas de los sabios. ¿Por qué? Porque eran sabios en su propia opinión. Querían ser sabios apartados de la palabra de Dios, rechazaban la palabra de Dios. Realmente se estaba refiriendo a los religiosos de su tiempo, gente que pensaba que conocía la palabra de Dios. Eran doctores de la ley, maestros de la palabra de Dios, mas sin embargo su corazón estaba lejos de Dios. Y el Señor revela entonces su palabra, estas verdades eternas a la gente sencilla que está dispuesta a creer incondicionalmente en Él. El verso 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este es un versículo maravilloso que viene a ser un pasaje similar o paralelo a los muchos que encontramos en el Evangelio según San Juan, donde el Señor reclama unidad con el Padre. Allá en Juan el Señor dice: el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y hay muchas expresiones de ese tipo allá en el Evangelio según San Juan. Y aquí el Señor encontramos esta declaración que dice: todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Miramos ahí una unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Realmente el único que puede comprender y que puede conocer a profundidad a Cristo, al Hijo, es el Padre.
Dice la palabra de Dios que desde la eternidad, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y estaba en el principio con Dios. ¿Desde cuándo estaban juntos el Padre y el Hijo? Desde el principio, desde la eternidad. Cuando habla del principio, está hablando desde antes que hubiera tiempo, desde la eternidad. El Padre y el Hijo estaban juntos. Y cuando Jesucristo se manifiesta al mundo, la gente no puede comprender quién es verdaderamente aquel que está delante de ellos. Tenían idea, pero a la misma vez tenían duda, incluso a veces los discípulos. Nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, o nadie conoce al Hijo sino solamente el Padre. Y dice, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. ¿Y a qué vino el Hijo? Vino a revelarnos al Padre. Ahora que Cristo vino, nosotros podemos comprender de una manera mejor el amor de Dios. Dios dice que nos ama, pero no solamente lo dice. Allá en Jeremías 31:3, el Señor le dice al profeta, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Pero ahora es un amor probado, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado. En tiempo pasado Él dio a su Hijo unigénito, para que ahora todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo podemos conocer al Padre, podemos conocer su amor, su sabiduría, su gracia, su poder, su misericordia, su justicia, su santidad. Tantas cosas que podemos aprender en la persona del Señor Jesucristo. Él es el Hijo amado de Dios, y Cristo viene a ser el puente perfecto entre Dios y los hombres. Él es Dios que se hizo hombre, 100% Dios que se hizo 100% hombre. Por eso Él es el que viene a revelarnos al Padre. Y decía nuestro pastor el domingo, y hay únicamente un mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, y solamente hay uno que puede mediar entre Dios y los hombres. 100% hombre y 100% Dios. Bendito por siempre. El verso 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos encontrar descanso en Cristo. Pero si miramos el contexto, hermanos, vemos que continúa hablando o está hablando acerca de aquellos que han creído en Él y aquellos que no han creído en Él. El mundo de la religión había hecho demasiado pesado, había puesto demasiadas cargas sobre los hombros de las personas, tales cargas que la gente no podía llevar. Para ellos vivir la religión era una cosa muy pesada, muy difícil, lleno de ritos y ceremonias y cuantas cosas que ellos no podían llevar. Pero dice el Señor que los que están trabajados y cargados pueden venir a Él, y Él los puede hacer descansar. La religión producía cansancio, pero ahora en Cristo se puede agradar a Dios. Dijimos que religión es aquello que el hombre hace en sus propias fuerzas para tratar de agradar a Dios. Pero ahora a través de Cristo podemos encontrar descanso. ¿Por qué? Porque ya no voy a agradar a Dios a través de mi propio esfuerzo, a través de mi propio mérito, sino por lo que ya Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ya no es tan difícil. Cristo lo hizo todo, y ahora a través de Cristo tenemos acceso al Padre.
Ahora, parece una paradoja, o podemos decir que es una paradoja, es una contradicción. ¿Qué no decíamos las semanas pasadas? Que vivir en el reino de Dios es más difícil que vivir de acuerdo a la ley. Antes decía la palabra de Dios, no matarás. Y ahora con tan solo enojarte con tu hermano, si pensaste en que ojalá y se muera, ya eres culpable delante de Dios. Antes decía la palabra de Dios, no adulterarás. Y ahora nomás con que mires de una manera que no debes de mirar, ya estás cometiendo adulterio dentro de tu corazón, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué no es más difícil ahora? Que antes agradar a Dios. Sí, pero antes el hombre era un hombre natural, pero ahora Cristo Jesús ha venido a nuestra vida, nos ha transformado, nos ha cambiado de adentro para afuera. Ahora Él está dentro de nosotros, cambiando nuestra vida, transformándonos y ayudándonos a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Ha realizado un cambio en el interior de nuestra vida. Ahora Él está conmigo, ayudándome a vivir la vida y transformándome continuamente. Y mientras yo permita que Él tome el liderazgo de mi vida, oiga, las cosas van a estar bien. Y yo puedo estar contento, descansado. Y luego cuando comenzó a llorar, pues la mujer no pensaba llorar, así que cuando comenzó a llorar, no tenía con qué secar los pies del maestro y para pronto con su cabello comenzó a secar los pies del maestro. Miramos en esto una grande manifestación de amor y de humillación. Oiga, no solamente estaba a los pies del maestro, sino dice que comenzaba a besar sus pies. Humillación y amor por el maestro. Y una grande manifestación de respeto y de aprecio también al ungir sus pies con perfume. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando venimos delante de la presencia de Dios? ¿Sabe que cuando venimos a la casa de Dios, venimos a la presencia de Cristo? ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Nos humillamos? ¿Le reconocemos? ¿O cuántas de las veces estamos indiferentes, insensibles? Gracias a Dios por aquellos que todavía se conmueven con la presencia de Dios. Cuando vio esto el fariseo, el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero el Señor conocía perfectamente a la mujer. El Señor conoce perfectamente a todas las personas. Cuando usted viene delante de la presencia de Cristo, Él sabe todo sobre usted. Dice la palabra de Dios que aún nuestros pensamientos, el Señor los conoce. Aún no está la palabra en nuestra boca, aún no decimos la palabra y el Señor sabe todas las cosas. Es más, dice la palabra de Dios que a veces ni siquiera sabemos orar como conviene. En Romanos 8:26, entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros, con gemidos indecibles. Solamente lloramos delante de la presencia de Dios y el Espíritu Santo comienza a pedir por aquello que nos conviene. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Y por supuesto entonces que el Señor conocía a la mujer que era pecadora. Aparte, todo el mundo sabía que era pecadora. Pero el Señor nos conoce a nosotros también. Y sin embargo, Él nos amó y Él nos ama. Hermano, cuando el Señor nos salvó, Él sabía todo lo que usted había hecho, conocía todo su pasado y Él todavía sí le amó. Y Él conocía todo su futuro. Él sabía todas las veces que ya llamándose hijo de Dios iba a fallar.
todos los errores que iba a cometer. Él sabía todas las cosas y todavía así el Señor le amó. Él le conocía. Él nos conoce y todavía con todo y todo, Él sigue manifestando su amor para con nosotros. Qué grande y maravilloso es nuestro Señor. No solamente conocía a la mujer, también conocía al fariseo. Y cuando el fariseo estaba pensando estas cosas, aún sin expresarlas verbalmente, el Señor conocía los pensamientos de este fariseo. Entonces, verso 40, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Verso 41, un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Quiere decir que un acreedor debía 10 veces más que el otro, ¿verdad? Un acreedor debía mucho y otro debía menos. Y la imagen es clara. Los fariseos se consideraban justos a sí mismos por todos sus ritos y ceremonias y esfuerzos, y la gente los consideraba justos, más justos que los demás. Y la mujer era abiertamente reconocida como una mujer pecadora. Entonces, claramente que el Señor está aclarando una cosa aquí. Verso 42, y no teniendo ellos con qué pagar, hablando el Señor acerca de los 2 deudores, uno que debía 500 denarios, otro 50, dice: no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. En este tiempo, hermanos, la hospitalidad era uno de los valores más preciados, específicamente o especialmente en esta cultura. Todavía en nuestro tiempo se dice que en estas culturas orientales la hospitalidad es un valor muy importante. En este tiempo la gente caminaba a pie y traía sandalias. Entonces los pies estaban muy sucios. Por eso es que cuando llegaban a algún lugar, los pies llenos de tierra, lo que hacían es que hacían que la persona se sentara y traían al criado, al siervo más humilde de la casa para que le lavara los pies. Se arrimaba el siervo con una bandeja de agua y con una toalla y lavaba los pies y los secaba con la toalla. Se quitaban el calzado de sus pies porque era considerado aquel calzado sucio por andar por los caminos polvorientos, solamente con sandalias. Y luego le dice el Señor: y no me diste un beso. Bueno, en ese tiempo los hombres cuando se encontraban se daban beso. Yo siempre cuando leía la palabra de Dios me impresionaba que dice la palabra de Dios que cuando vino el suegro de Moisés a donde estaba Moisés, dice la palabra de Dios, y Moisés besó a su suegro, pero en ninguna parte dice que besó a la esposa. Y dije, pues, ¿qué pasó? Quería mucho al suegro. Lo que sucede, hermanos, es que era la costumbre, que cuando 2 hombres se encontraban era la forma de saludar. Ponían una mano y le daban beso, y ponían la otra mano y se daba beso en las 2 mejillas. Pero este fariseo no le lavó los pies al maestro. Este fariseo no le dio beso al maestro.
Pero la mujer sí lavó los pies del maestro con sus lágrimas y besó sus pies. Y luego dice, y no ungiste mi cabeza con aceite. Era una forma de demostrar aprecio. Era como una forma de proveer algo de aseo a la persona que había llegado. Y dice, tú no me ungiste con aceite, mas esta mujer me ha ungido con perfume. Verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A nosotros el Señor nos ha perdonado mucho y nos sigue perdonando todavía. Todavía en la vida diaria, todavía fallamos y el Señor nos sigue perdonando. Entonces nosotros debemos de amar mucho al Maestro. ¿Y de qué manera se manifiesta la obediencia? ¿De qué manera se manifiesta que le amamos? Con obediencia, dice la palabra de Dios. El que me ama, guarda mis mandamientos. Es la única manera o la manera más grande como podemos demostrarle que verdaderamente le amamos. Y luego viene la bendición para la mujer de parte del Señor, que a la misma vez parece una provocación para los religiosos. Mira lo que dice el Señor. Voltea donde la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Oye, el fariseo lo estaba juzgando porque según él no era profeta, porque ni siquiera conocía a la mujer. Y el Señor tiene el atrevimiento de decirle a la mujer, mujer, tus pecados te son perdonados. Y ya antes había tenido esa discusión con los fariseos, donde los fariseos dicen, pero ¿quién es este que dice que perdona pecados? ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Verso 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Es lo que ellos pensaban y estaban en lo correcto. Lo que ellos no sabían es que Jesús era Dios, que Jesús es Dios y podía y puede todavía perdonar pecados. Y Él es el único, no hay otro nombre bajo el cielo, Él es el único que puede perdonar pecados. Verso 50, pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo fue salvada la mujer? ¿Cómo fue salva? Por su fe. Hemos dicho que la fe no salva, lo que salva es Cristo, pero la fe en Cristo es lo que puede salvarnos. Pastor. Amén. Hay muchas personas que incluso dicen, en lo que está diciendo el pastor, que Jesús no es Dios. Y podemos agregar, hay gente que dice que Jesús nunca dijo que era Dios. Algunos dicen que Jesús no es Dios. Sí. Así se hacen los chismes, pastor. El pastor dice que hay algunos que dicen que Jesús no es Dios.
Y podemos decir, hay algunos que dicen también que Jesús nunca dijo ser divino. ¿Sabe que hay por ahí ahorita, allá afuera, una enseñanza de gente que dice que Jesús nunca dijo que era Dios, él solamente era un rabino, solamente, y que fue invento del apóstol Pablo y otras personas que inventaron la divinidad de Cristo? Pero eso no es así. La palabra de Dios nos enseña en muchas formas que Cristo declaró ser divino. Y cuando Él perdona pecados, Él sabe que únicamente Dios puede perdonar pecados. Y realmente Él está tomando el lugar de Dios. Y hay muchas escrituras que pudiéramos mencionar donde Él declara su divinidad. Entonces el Señor le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué maravilloso, ¿verdad? La salvación. En otras palabras, tu fe te ha justificado. Ahora eras pecadora, ahora eres declarada justa. Y nosotros hemos sido declarados justos también. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1. Y luego el Señor le dice a la mujer: vete en paz. Y ahora dice: y nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. No le dice nada más vete, sino ahora vete en paz, tranquila, estás en paz para con Dios. Y así estamos nosotros delante de la presencia de Dios. Si creemos, si le amamos, si le obedecemos. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia el Maestro? Dijimos que es un privilegio estar en la casa de Dios y tenemos que valorarlo, porque hay tiempos cuando no se puede estar en la casa de Dios y posiblemente llegue otra vez el tiempo cuando nos vuelvan a cerrar, pero que estamos aquí debemos de tomarlo como un privilegio. Y dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Y téngalo por seguro que Él está aquí, que Él nos está mirando y que Él está en cada uno de nosotros. Mateo capítulo 8, verso 1. Mateo 8, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino perdón, hermanos, esto de andar por todos los libros, es en Lucas capítulo 8, perdón. Lucas capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces el Señor iba por todas las ciudades y las aldeas. Para este tiempo el Señor ya no era tan aceptado por los religiosos. Antes de esto el Señor se juntaba en las sinagogas a enseñar la palabra de Dios. En este tiempo el Señor ya anda por las calles, por las ciudades, predicando la palabra de Dios. El verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. En estos versículos podemos mirar la dedicación del Señor a su ministerio. Podemos mirar que era a lo que Él se dedicaba, a predicar la palabra de Dios. Podemos mirar también la pobreza del Señor, pues dice que
mujeres a las cuales el Señor había sanado y algunas echado fuera demonios de ellas, dice que ellas le sustentaban, le ayudaban, le servían con sus bienes. Entonces el Señor no se dedicaba a predicar para ganar una ganancia económica. No buscaba una ganancia personal o una ganancia económica. Y podemos mirar también las mujeres agradecidas por los milagros recibidos. Dios había hecho cosas grandes en aquellas mujeres, y aquellas mujeres agradecidas servían al Señor. Y realmente, hermanos, desde ahí podemos mirar el fruto, el trabajo de las mujeres fuertes y valientes. Y a través de los años y a través del tiempo han sido en muchas mujeres que han ayudado, impulsado la obra del Señor. Una cosa que podemos notar ahí también, hermanos, es cómo el Señor no tenía prejuicios. En ese tiempo a la mujer ni siquiera se le permitía hablar en público, mas el Señor permitía que las mujeres ayudaran en el ministerio de Él. No tenía ningún problema en que las mujeres fueran usadas por Dios, que las mujeres que se dejaran usar por Dios fueran usadas por Dios. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 del verso 22 en delante. Mateo 12, 22 en delante, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Era endemoniado y por causa de esto era ciego y mudo, pero el Señor le sanó. Echó fuera el demonio y aquel hombre entonces podía ver y podía hablar. El verso 23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Entonces la gente, cuando veía el milagro, comenzaban a preguntarse: ¿será este el Mesías prometido? Verso 24, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. La gente sencilla podía reconocer la obra de Dios. La gente orgullosa no quería reconocer la obra de Dios. En aquel tiempo, en aquellos lugares se adoraba a Baal. La palabra Baal significa señor o príncipe. Y entonces los judíos, de una manera despectiva, decían Baal Zebub, el señor del estiércol o el señor de las moscas. Y para este tiempo ese nombre se le ponía al diablo. Era una forma de llamar al diablo, Belcebú. Entonces dice que los fariseos, al oírlo, seguramente que se enojaban cuando escuchaban a aquellos hombres decir: ¿será este el Mesías? Entonces ellos, enojados, decían: este no echa fuera demonios sino por Belcebú. El verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces miramos lo ilógico
de lo que aquellos religiosos estaban diciendo. Él lo echa fuera por Belcebú. Bueno, dice el Señor, una casa, un reino dividido contra sí mismo no va a permanecer. Toda ciudad o casa dividida no puede permanecer. Entonces, el diablo no puede echar fuera al diablo. Es lo que el Señor les está enseñando. Hermano Yanni. Sí, Mateo. Ahorita estoy en Mateo capítulo 12. Oh, perdón, hermano. Sí, Mateo capítulo 12. El verso 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? El verso 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En ese entonces, hermanos, había judíos que hacían exorcismos. No era la forma del Señor. El Señor, en cuanto lo veía un endemoniado, el mismo demonio que estaba dentro de la persona le decía: ¿por qué me atormentas? ¿Qué tienes contra mí? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y el poder, la autoridad del Señor. Pero sí había personas en ese tiempo que de alguna manera se dedicaban a hacer exorcismos. Y entonces el Señor dice: si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Quiere decir que entonces también sus hijos echan fuera demonios en nombre del diablo. Entonces miramos ahí la completa parcialidad del juicio de los religiosos. Realmente no querían entender, no querían recibir lo que venía de parte de Dios. Era claro que lo que el Señor Jesucristo hacía venía de parte de Dios. Allá en Juan capítulo 3 había un fariseo que un día vino al Señor de noche, Nicodemo, y le dice: Señor, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Él y otros religiosos podían entender que verdaderamente era obra de Dios, pero no querían que su forma de hacer las cosas cambiara. Amaban más su religión que el mensaje o que el Dios que podía cambiar todo lo que ellos habían aprendido a vivir. Verso 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Aquí el Señor está hablando que Él vino a deshacer las obras del enemigo. Había cosas que el enemigo tenía en su potestad, en su dominio, pero el Señor vino a arrebatarle aquellas cosas que Él tenía en su dominio. No es que el diablo estaba echando fuera al diablo, sino que era obra de Dios que venía a deshacer las cosas que el diablo había hecho. El verso 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Pastora. La pastora pregunta: ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Realmente aquí lo que el Señor o lo que ellos estaban haciendo no era una acción de ignorancia o una palabra involuntaria, sino era una plena rebelión en contra de Dios. Hay veces que usted puede decir algo por equivocación, hay veces que usted puede hacer algo sin querer, pero ellos podían entender que aquello que estaba pasando era obra de Dios, pero solamente por su enojo, por su ira, se lo estaban atribuyendo al diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, realmente atribuir al diablo la obra que es de Dios.
El verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos, tenemos que tener cuidado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero si el hombre se pone en franca rebeldía a confrontar al Espíritu Santo, no tiene esperanza. No tiene esperanza. Si el hombre confronta al Espíritu Santo, lo afronta, llegará el tiempo cuando el Espíritu Santo no va a tratar en la vida del hombre y el hombre entonces no puede tener esperanza. El Espíritu Santo, hermanos, es el que convence al mundo, es el que nos lleva a Cristo. Si rechazamos al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está tratando de convencer a una persona o está obrando en la vida de una persona y la persona rechaza la obra del Espíritu Santo, entonces esa persona ya no tiene esperanza. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga a tratar en nuestra vida, debemos de obedecer. Debemos de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. El rechazo voluntario al Espíritu Santo hará que el Espíritu Santo se aparte de nosotros y al final no podemos nunca llegar a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. El verso 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno. O sea, si el árbol tiene buen fruto, entonces el árbol es bueno. O haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor allí está reprendiendo a los fariseos porque ellos hablaban palabra de Dios, hablaban como que eran hombres justos, hablaban palabra de Dios, pero en su corazón realmente estaban apartados de Dios. Cuando veían la manifestación de Dios, la rechazaban, incluso blasfemaban de la obra de Dios. El verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En aquel día, hermanos, dice la palabra de Dios que todo hombre será juzgado por las palabras que haya hablado y dará cuenta de toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? ¿Qué es una persona ociosa? Una persona que no trabaja, que no tiene un funcionamiento. Entonces hay veces que hablamos sin sentido, cosas que no debemos de hablar. Y todo lo que hablamos un día vamos a ser juzgados por ello. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué tremendo. Dice Santiago que es difícil controlar la lengua, que la lengua es un miembro tan pequeño que puede hacer tantas cosas, tanto daño. Por eso debemos de pedirle al Señor que Él nos ayude a gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca. Cuando habla de palabras ociosas, hermano, hay tanta cosa que abarca ahí. ¿Será ocioso cuando hablamos chisme? Cuando levantamos falsos, como ahorita que le levantaba falso al pastor, pero era sin querer. Pero cuando le levantamos falso a alguien voluntariamente, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Debemos de glorificar a Dios. Hay dos cosas, hermanos, en la palabra de Dios que el hombre no puede ser perdonado. Una, dice, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si rechazamos la obra del Espíritu Santo,
Si el Espíritu Santo está ahí presente, quiere obrar en nuestra vida y nosotros rechazamos la obra del Espíritu Santo, no hay forma como podamos ser salvos, porque estamos rechazando la obra de Dios en nuestra vida. La otra está en Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si rechazamos la obra de Cristo, si no aceptamos la obra de Cristo, entonces somos condenados. Entonces, Cristo es el que provee la salvación, el que hizo la obra. El Espíritu Santo es el que aplica la obra a nuestra vida. Si rechazamos la obra del Espíritu Santo o si rechazamos a Cristo, entonces estamos condenados. En realidad, todos estamos condenados por nuestro pecado, apartados de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Mas solamente recibiendo el regalo de Cristo podemos entonces ser salvos. ¿Hay preguntas, comentarios hasta aquí? Amén. El Señor allí en Juan dice, les conviene que yo me vaya, yo me voy y les voy a dejar un consolador que estará con ustedes siempre. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Y hermano, el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros, dentro de la iglesia. El que está obrando en nosotros, el que nos está transformando. Y nosotros tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Qué triste es cuando miramos a algún creyente por ahí que se ha apartado de Cristo, que ya ha contristado tanto al Espíritu Santo que parece que el Espíritu Santo se fue y que ya nunca más va a regresar. Eso no quiere decir que así sea. Si la persona se arrepiente, si la persona busca otra vez, se humilla delante de Dios, puede volver a sentir otra vez el gozo, la paz del Señor. Pero no tenemos que llegar a esas cosas. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Vamos mejor nosotros a alimentar al Espíritu Santo, al Espíritu en nuestra vida, alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la presencia del Espíritu Santo y a obedecer lo que el Espíritu Santo habla en nuestra vida. Cuando aquellos religiosos fueron confrontados por Cristo, ellos debían de haber tenido la actitud de humillarse. Eran religiosos, se suponía que amaban a Dios. Ellos debían de haberse arrepentido de su condición, haber pedido perdón y transformar, cambiar su vida. Sin duda que hubo algunos fariseos que lo hicieron. Entre ellos, un poco de tiempo después, el apóstol Pablo. Hay veces que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida. Vamos a permitir que Él obre y que Él siga obrando, cambiando nuestra vida. Bien, hermanos, el tiempo ha pasado. Si no hay más comentarios, vamos a ser despedidos en esta noche. Hermano Corona nos despide con una oración, por favor.